Hola a nuestra amada familia del canal de Ye y Huyen. ¿Alguna vez se han sentido tan impotentes que han querido rendirse, pero luego se dieron cuenta de que no tenían derecho a caer? Esa es exactamente la sensación que tengo ahora mismo mientras les escribo estas líneas de confidencias desde una cama de hospital blanca rodeado del fuerte olor a desinfectante. Mi ausencia en estos días no ha sido un silencio por indiferencia, sino el silencio más doloroso de mi vida. He sido brutalmente agredido. Un ataque cruel y cobarde me ha puesto en esta situación. Al mirar las heridas que cubren mi cuerpo y lo que es más doloroso, al ver los ojos hinchados de tanto llorar de Huyen, mientras ha estado a mi lado cuidándome, siento como si alguien me estuviera estrujando el corazón. La gente suele decir que la paciencia es una virtud, pero con las personas malvadas, nuestra paciencia parece ser solo una debilidad que aprovechan para pisotearnos. Por eso he llegado a una decisión que podría cambiarlo todo. Voy a denunciarlo a la policía. Quiero sacar a la luz todos los rincones oscuros y exponer ante la justicia a quienes están detrás de este escenario de violencia. No quiero vivir con miedo y mucho menos quiero que la mujer que amo sufra más amenazas. Pero para ser honesto con ustedes, también estoy muy confundido. ¿Podrá realmente la ley proteger a personas humildes como yo? ¿O todo volverá a ser encubierto por el poder y las oscuras intenciones? Estoy parado en la delgada línea entre la determinación y el miedo que siento presente. Ustedes, amigos y familiares que nunca he conocido en persona, pero que siempre me entienden mejor que nadie, ¿creen que debería llevar este caso hasta las últimas consecuencias? Por favor, denme un consejo, un punto de apoyo espiritual en este momento. Necesito su fuerza más que nunca para saber que no estoy solo en esta batalla por la justicia. Gracias por estar siempre aquí, escuchando y amando a Ye y Huyen. Quizás la luz del sol de la mañana nunca me ha parecido tan hermosa y cálida como hoy. Después de largos días atrapado entre 4 paredes blancas con el fuerte olor a antiséptico y el dolor atormentándome, finalmente puedo respirar el aire de la libertad. La mejor noticia del día que quiero gritar al mundo entero es: oficialmente he sido dado de alta del hospital. Temprano esta mañana, cuando el médico vino para el último chequeo, al ver que las heridas se estaban cerrando y que mi espíritu estaba más despierto, sonrió y asintió. Todo está bien, vete a casa a descansar, muchacho. Esas palabras fueron como una medicina milagrosa, haciendo que el dolor restante pareciera desvanecerse. Y la persona más feliz en este momento no es otra que Huyen. Saben, apenas escuchó el anuncio del médico, Huyen se alegró como una niña. Rápidamente me ayudó a empacar el equipaje doblando cada prenda de ropa, y luego corrió de un lado a otro encargándose de los trámites de salida. Al ver su pequeña figura preocupándose por mí en cada detalle, sentí un nudo en la garganta. En la adversidad es cuando se conoce el verdadero amor, y Huyen es el regalo más grande con el que el cielo me ha compensado después de los terribles incidentes recientes. Todo el papeleo está completo, el equipaje está listo. Siento que mi salud se ha recuperado lo suficiente para salir con confianza por las puertas de este hospital. Estamos en camino a la casa de Huyen, un lugar donde creo que la paz y el amor serán la mejor cura tanto para mi cuerpo como para mi alma en este momento. Adiós a los días sombríos. Ye y Huyen regresan a su nido de paz. Gracias a nuestra gran familia por siempre observarnos y orar por mí. El viaje para reclamar justicia todavía está por delante, pero hoy, alégrense conmigo. Por fin he regresado. La puerta de la casa de Huyen se abrió y lo que me recibió no fue el frío de las 4 paredes del hospital, sino el calor, el aroma familiar de la paz que he anhelado durante todos estos días. Huyen me ayudó suavemente a entrar en la habitación. Cada uno de sus gestos era tan cuidadoso como si temiera romper una preciosa pieza de porcelana.
Me dejé caer en el suave colchón sintiendo como si me quitara un peso de 1000 kilos de encima. Huyen no descansó ni un poco. Apenas me acostó, se cambió de ropa apresuradamente y bajó a la cocina. Acostado en la habitación a través de la puerta entreabierta, vi su pequeña figura ocupada en la cocina. El sonido de los cuchillos picando el sonido del agua, hirviendo alegremente el aroma de la cebolla frita que comenzaba a extenderse. Todo creaba una imagen familiar sencilla pero extrañamente sagrada. Pero al mirar a Huyen, una emoción caótica e indescriptible surgió en mi corazón. Me sentía feliz pero también desgarrado. Feliz porque en medio de las tormentas de la vida, cuando fui acorralado por mi ex esposa, cuando mi cuerpo estaba lleno de heridas, todavía tenía a una mujer dispuesta a abrir sus brazos para recibirme y cuidarme incondicionalmente. Pero la preocupación y el tormento de un hombre eran igual de grandes. Estoy aquí acostado mirando con impotencia cómo la mujer que amo tiene que trabajar duro. Me culpo a mí mismo por no ser lo suficientemente sólido, por no tener la suficiente estabilidad económica para proteger a Huyen y a su hija Maya, para darles una vida de seda y terciopelo, o al menos una vida más tranquila. En lugar de ser el hombro en el que Huyen pueda apoyarse, ahora soy la carga que la hace preocuparse. Esas personas malvadas siguen ahí fuera libres. ¿Tendré la fuerza suficiente para proteger la sonrisa de Huyen y de la pequeña Maya para siempre? Esa pregunta sigue taladrando mi mente. Un rato después, Huyen subió con un tazón de sopa de arroz con carne picada chao humeante. El humo llevaba consigo el sabor del amor familiar. Se sentó en el borde de la cama mirándome con ojos preocupados y preguntó suavemente: ¿Te duele mucho todavía, cariño? Al mirar sus ojos hundidos por la falta de sueño, ¿cómo podría quejarme? Traté de sonreír aunque las heridas todavía palpitaban con cada movimiento. Estoy mucho mejor de verdad. Teniendo tus cuidados, ni la medicina mágica se compara, así que puedes estar tranquila. Huyen suspiró aliviada, una sonrisa amable volvió a florecer en sus labios. ¡Qué alivio que hayas salido del hospital! A partir de mañana quédate en casa, trata de comer y dormir bien. Descansa mucho para que las heridas sanen por completo. No te preocupes por nada. Asentí y tomé la mano de Huyen. Su mano estaba áspera por el trabajo duro, pero era tan cálida. Respiré hondo con una mirada firme directamente a sus ojos. Había llegado el momento de decirle la decisión que había estado gestando durante esas noches de insomnio en el hospital. Huyen, sé que te preocupas por mí, pero no puedo quedarme así quieto para siempre. Planeo que mañana iré a la policía a presentar una denuncia sobre todo el incidente. Tengo que denunciar el hecho de que fui golpeado y obligar a quienes conspiraron para hacerme daño a asumir su responsabilidad ante la ley. Huyen se quedó paralizada por un momento. Su rostro mostró un poco de miedo. Bajó la cabeza con voz vacilante. Pero cariño, seremos capaces de hacerlo. Esas personas son tan agresivas, ¿crees que la policía los atrapará? ¿O buscarán la manera de hacerte daño otra vez? Tengo mucho miedo. Apreté la mano de Huyen con más fuerza, transmitiéndole la poca fuerza que me quedaba. No tengas miedo, creo en la justicia. El mal puede estar desenfrenado, pero la ley nunca tolera la violencia. Creo firmemente que sus crímenes serán expuestos a la luz. Si guardo silencio esta vez, pensarán que soy un cobarde y seguirán haciéndote daño a ti y a la pequeña Maya. Tengo que hacerlo por mí y por ustedes dos. Al escucharme decir eso, los ojos de Huyen se llenaron de lágrimas. Ella asintió la preocupación, transformándose en una determinación compartida. Sí, si ya lo has decidido, entonces te apoyo. Entonces, ¿pido permiso para faltar al trabajo mañana y te llevo? No te has recuperado del todo. No me siento tranquila si vas solo. Negué con la cabeza rotundamente. No es necesario, amor.
Puedo ir solo. Soy un hombre. Puedo encargarme de esto. Has faltado mucho al trabajo. Ve a trabajar con normalidad. Estos días has estado cuidándome y estás muy cansada. No quiero que te esfuerces más. Ve a trabajar y si vuelves por la noche y me cocinas algo rico, seré feliz. Huyen me miró sabiendo que cuando tomo una decisión no la cambio. Asintió a regañadientes, pero aún así me aconsejó cuidadosamente: «Está bien, entonces ve con mucho cuidado, por favor. Si pasa algo, llámame de inmediato». Mirando la espalda de Huyen mientras se alejaba para preparar sus cosas para el trabajo, me hice una promesa silenciosa. Libraré esta batalla solo para no implicarla. Reclamaré justicia para que en un futuro no muy lejano pueda darle dignamente una vida verdaderamente pacífica, sin miedo, sin más lágrimas de preocupación. El tazón de sopa en mi mano todavía está caliente, pero mi corazón arde con más determinación que nunca. Esta tarde la luz dorada del sol se desvanecía lentamente sobre nuestro tranquilo barrio. Huyen se fue a trabajar temprano. Al ver su figura apresurada sacando la moto por el portón, dándome instrucciones sobre la comida y las medicinas, sentí una mezcla de amor y culpa. Me prometí a mí mismo que hoy sería el día en que recuperaría mi honor, recuperaría la justicia para mí mismo, y para que Huyen no tuviera que preocuparse más. Después de que se cerró el portón, la casa quedó en silencio. Comencé a prepararme. Parado frente al espejo, me arreglé el cuello de la camisa tratando de ocultar los moretones que aún no se habían desvanecido en mi cuello. En el bolsillo de mi camisa la denuncia y las pruebas que había reunido. Yacían silenciosas pero pesadas. Eran mi arma, mi esperanza para llevar ante la luz a esos matones y al autor intelectual que estaba detrás. Respiré hondo sintiendo que mi pecho todavía dolía después de la paliza del otro día, pero ese dolor solo avivó la llama de mi determinación. Salí de la casa y cerré el portón con cuidado. El cielo hoy estaba alto y azul, pero mi intuición me advertía de algo inquietante. Y entonces, justo cuando me di la vuelta, mis pies se detuvieron como si estuvieran clavados en el suelo. Allí, justo frente al portón de la casa de Huyen, estaba Tui. Ella estaba allí sola, sin su pandilla de matones, sin los agresores de siempre. Tui vestía un vestido lujoso con los brazos cruzados sobre el pecho, luciendo tan arrogante y fría como el día en que me abandonó. Su aparición aquí en este momento hizo que la sangre me hirviera. Entrecerré los ojos tratando de mantener la calma. Mi voz se endureció más fría que nunca. ¿Qué haces aquí? No me digas que vienes a visitarme por mi enfermedad. Tui sonrió con desdén, una media sonrisa sarcástica que me resultaba demasiado familiar. ¿Ya saliste del hospital? Tienes una vida muy resistente, Ye. Al verte así, supongo que ya tienes salud suficiente para meterte en asuntos que no te incumben, ¿verdad? La ira estalló. No quería discutir con esta mujer ni un segundo más. Di un paso adelante mirándola directamente a la cara. No tengo tiempo para charlar contigo. Vete y prepárate mentalmente para esperar la citación de la policía. Esta vez no me quedaré callado. La ley se encargará de todo lo que tú y tu amante me han hecho. Dicho esto, intenté esquivarla para irme. Pero Tui no se inmutó. No se sorprendió, no tuvo miedo como imaginé. Al contrario, se echó a reír una risa aguda en medio de la tarde que sonaba muy estridente. «Oh, ¿de verdad el señor Ye planea ir a la policía? ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que tus papeles inútiles pueden hacerme algo? Eres demasiado ingenuo». Tui dijo, su tono cambiando del sarcasmo a la amenaza. «Pero espera, no creo que tengas la capacidad de poner un pie en la estación de policía. Vine hoy para concederte una gracia, para contarte un secreto que nunca imaginarías en toda tu vida». Me detuve. ¿Un secreto? ¿Qué truco planeaba ahora?
estafa de dinero o alguna otra escena de chantaje? Me di la vuelta con la mirada llena de sospecha. ¿Qué secreto? ¿Crees que hay algo sobre ti en este mundo que yo no sepa o algún truco que no hayas usado para hacerme daño? No intentes hacerme perder el tiempo. Nada puede detenerme ahora. Tui caminó lentamente hacia mí. El olor a perfume caro que emanaba de ella me hacía sentir asfixiado. Me miró profundamente a los ojos, bajó la voz, cada palabra siseada entre dientes pero muy clara. Tienes un hijo varón. El tiempo pareció detenerse. El viento pareció dejar de soplar. El sonido de las bocinas en la calle principal de repente se volvió lejano y borroso. Me quedé petrificado, mi cerebro completamente paralizado. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tartamudeé sin creer lo que oían mis oídos. Digo, enfatizó Tui cada palabra, que si te atreves a denunciar a la policía sobre la paliza, te juro que nunca se te permitirá ver al niño. Ya tienes un hijo de tu propia sangre. Solté una carcajada, una risa amarga y llena de incredulidad. La sensación de haber sido engañado subió al máximo. No inventes cosas. ¿Hasta cuándo planeas engañarme? Me dejaste por otro, te fuiste sin decir una palabra de despedida. Y ahora vuelves a decirme que tengo un hijo. ¿Crees que soy estúpido? ¿De dónde voy a sacar un hijo? Tui mantuvo una actitud aterradoramente tranquila. Me miró como si mirara a alguien digno de lástima. ¿Recuerdas el día que me fui? En ese momento acababa de descubrir que estaba embarazada. Pero mírate, ¿qué tenías en ese entonces? Una choza miserable, un futuro oscuro, pobre como una rata. Soy mujer, y quiero que mi hijo tenga una buena vida. No quería que la vida de mi hijo y la mía fuera miserable siguiendo a un inútil como tú. Así que guardé silencio, lo escondí. Las palabras de Tui fueron como cuchillos afilados apuñalando directamente mi corazón. El amor propio de un hombre pobre de antaño fue removido, doloroso y humillante. Pero por encima de todo estaba la confusión extrema. Embarazada, un hijo, imposible. Negué con la cabeza, con la voz perdida. No te creo. Estás inventando historias para chantajearme o para asustarme y que no te demande. Ya sé qué clase de persona eres. Tui no dijo una palabra más. Lentamente sacó un teléfono de última generación de su bolso, deslizó el dedo por la pantalla y lo sostuvo frente a mi cara. Míralo bien. Mira si no es idéntico a ti. Mis ojos temblorosos miraron la pantalla del teléfono. En la foto había un niño hermoso de unos 4 o 5 años. El niño sonreía brillantemente sosteniendo un juguete de superhéroe. Y en el momento en que vi esa cara sentí como si alguien me estrujara el corazón, dejando de latir por un segundo. Dios mío, esa frente alta, esa nariz recta y especialmente esos ojos con párpados dobles un poco tristes pero brillantes. Esos eran mis ojos, era mi cara en las viejas fotos en blanco y negro que mi madre aún guarda. Inconfundible, el lazo sagrado de la sangre parecía vibrar en mi pecho, incluso al mirar solo una foto inanimada. Levanté la mano para intentar tocar el teléfono, pero Tui la retiró rápidamente. Y bien, ¿ahora me crees? ¿O necesitas que te lleve a una prueba de ADN? Me quedé allí con las extremidades débiles. La hoja de denuncia en mi bolsillo de repente se volvió extrañamente insignificante. Una sensación de asfixia subió a mi garganta. Tengo un hijo de carne y hueso que existe en este mundo sin que yo lo supiera. Durante tantos años viví solo anhelando un hogar, anhelando la risa de un niño. Y sin embargo, el niño... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Mi voz temblaba casi suplicante. Tui guardó el teléfono en su bolso con una sonrisa triunfante clara en sus labios. Eso depende de tu actitud. Si quieres saber dónde está, si quieres escucharlo llamarte papá,
Entonces, sé inteligente y rompe esa denuncia ahora mismo. Obedéceme, vive en silencio. Pero si sigues terco queriendo meternos a mi esposo y a mí en la cárcel. Se acercó a mi oído y susurró: entonces considera que tu linaje termina aquí. Me lo llevaré muy lejos a un lugar donde nunca podrás encontrarlo en toda tu vida. Dicho esto, Tui dio media vuelta y se fue dejándome clavado en el suelo, en medio del atardecer que se apagaba. Me derrumbé. El mundo entero parecía haberse puesto patas arriba. Por un lado está la justicia, el honor, la seguridad para mí y para Huyen. Necesito ir a la policía para terminar con estos días de amenazas. Pero por otro lado está mi propia sangre, el hijo que nunca he abrazado. Si voy a la policía, arrestarán a Tui y el niño. Lo perderé de verdad, amigos. ¿Qué debo hacer? Me duele demasiado. La denuncia en mi mano ahora pesa 1000 kilos. ¿Debería sacrificar la justicia por la oportunidad de reconocer a mi hijo? ¿O es esto otra trampa cruel de Tui? Por favor, ayúdenme. Estoy realmente en un callejón sin salida. Hay momentos en la vida en los que una frase corta puede causar un daño más terrible que 1000 puñaladas. Y esta tarde he tenido que soportar una frase así. La espalda de Tui desapareció lentamente tras la esquina, el sonido de sus tacones golpeando el pavimento sonaba seco y frío. Antes de irse no miró atrás, solo soltó una frase ligera pero que pesaba como si el cielo entero cayera sobre mis hombros. Considera cuidadosamente si quieres ver a tu hijo o no. Ella se fue. Se marchó con el regodeo de quien tiene la sartén por el mango, dejándome allí clavado en medio del patio silencioso. La hoja de denuncia en mi mano, que hace solo unos minutos era un escudo de acero, una esperanza de justicia, de repente se volvió pesada y sin sentido. Apreté el papel hasta arrugarlo, mis nudillos se pusieron blancos, pero por dentro estaba hecho pedazos. Me desplomé en los escalones. Esta sensación de colapso es aún más aterradora que cuando desperté en el hospital lleno de heridas. En mi cabeza ahora mismo hay un caos terrible. La imagen del niño en el teléfono sigue parpadeando en mi mente. Esos ojos, esa sonrisa. Esa es mi propia sangre, la sangre que ha estado perdida durante años sin que yo lo supiera. El instinto de un padre se levanta ferozmente, instándome a correr a buscar a mi hijo de inmediato, queriendo abrazarlo. Pero ¿cuál es el precio a pagar? Es el silencio cobarde. Es dejar que aquellos que me golpearon, que pisotearon mi honor, sigan libres fuera de la ley. Si elijo la justicia, perderé a mi hijo. Tui es una mujer cruel, si dice algo lo hace. Ella se llevará al niño, lo esconderá para siempre. Cargaré con la culpa de ser un padre desalmado que abandonó a su hijo por una venganza personal. Pero si elijo a mi hijo, tengo que inclinar la cabeza ante el mal. Y lo que es más doloroso, ¿cómo voy a enfrentar a Huyen ahora? Al pensar en Huyen, las lágrimas están a punto de brotar. Huyen. La mujer que acaba de levantarme del fango, la persona que ha sacrificado todo para cuidarme. Ella está trabajando duro confiando en que estoy en casa descansando y buscando justicia para ambos. Ahora, ¿cómo voy a decirle esto? Huyen, tengo un hijo con mi ex esposa. O, Huyen, no demandemos más, dejémoslos en paz porque quiero reconocer a mi hijo. ¿Podrá Huyen soportar este golpe? ¿Aceptará a un hombre que no solo no tiene nada, que fue golpeado, sino que ahora también carga con un hijo de la persona que nos ha causado tanto sufrimiento? Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Temo la mirada de decepción de Huyen. Temo el dolor que aparecerá en sus ojos. La felicidad de Huyen y mía acaba de florecer frágil como una lámpara ante el viento. Esta tormenta la apagará. El atardecer se ha apagado por completo. La oscuridad comienza a cubrir la casa. Me siento acurrucado en un rincón oscuro, sintiéndome extremadamente solo y estancado.
Amigos, ¿qué debo hacer ahora? ¿Seguir adelante hacia la estación de policía, denunciar el crimen para proteger la seguridad de Huyen y la mía, pero aceptando perder a mi hijo? ¿O tragarme la humillación, comprometerme con el enemigo para recuperar mi propia sangre, pero lastimando a Huyen y viviendo bajo amenaza toda la vida? Estoy parado en una encrucijada donde cualquier dirección está llena de espinas. Por favor, denme un consejo, un rayo de luz que me guíe en esta noche oscura. Xin chào mọi người, chào mừng trở lại với kênh livestream của Huyền. Thì hôm nay là ngày giỗ của bố Huyền. Tuy nhiên cũng là ngày mà anh Đệ đang bị sốt rất cao. Cô ấy thì rất buồn và phân vân không biết là nên như thế nào. Anh Đệ thì đã khuyên Huyền sang hãy đến thăm mộ của bố, vì 2 năm qua cô ấy đã chưa về thăm mộ của bố. Thì Huyền cũng do dự, nhưng cuối cùng do những lời khuyên của anh Đệ thì cô ấy cũng đã quyết định là đi đến thăm mộ của bố mình. Mặc dù cũng không yên tâm để ở nhà một mình, tuy nhiên anh Đệ nói rằng anh ấy đã đỡ một chút rồi và có thể tự chăm sóc. Thì Huyền đã nói rằng sẽ đi về thật nhanh để đi đến mộ của bố cô Huyền rồi về thật nhanh với anh Đệ, và anh Đệ cũng vui vẻ là đồng ý. Thì Huyền với Maya đã tiếp tục lên đường đi đến thăm mộ của bố mình. Thì đến đó cô ấy rất buồn vì lâu ngày rồi trước mộ đã không có ai dọn dẹp, những tán lá cây phủ khắp trước mộ. Cô ấy ngồi xuống, đầu tiên cô ấy đã dùng tay để quét đi những bụi bẩn và đi những lá cây trên mộ, và cô ấy ngồi xuống khóc.